Buenos días, mi nombre es Carlos Borges, perteneciente a la sección Saya C. En este caso vamos a hablar de obligaciones romanas. En primer término vamos a definir qué es una obligación. Esta proviene del latinismo obligatio, que significa atar o ligar. Tiene sus orígenes en 4 etapas. La primera es la etapa de la venganza privada, luego pasamos a la ley de talión, luego a la etapa de la composición voluntaria, para finalizar en la composición legal, que es donde se vienen a establecer y a reunir toda esta serie de normativas que regulen y establecen las diferentes obligaciones. En este sentido podemos decir que una obligación es el vínculo jurídico que une a dos o más personas, una persona o un sujeto pasivo denominado deudor frente a un sujeto activo denominado acreedor, para realizar una conducta o una prestación que puede ser positiva de dar o hacer, o negativa de no hacer, que tiene que ser lícita, posible, determinable, y en el caso de no cumplimiento con la misma, el deudor pagará con su patrimonio más no con su persona. Estas obligaciones tienen unos elementos como son el sujeto, compuesta por los sujetos activos o pasivos, deudor o acreedor; el objeto, que es la prestación como tal, puede ser de dar, hacer o no hacer; y el vínculo jurídico, que viene a ser la relación como tal. La clasificación, según los romanos, era un daré, faceré y no faceré, es decir, dar, hacer o no hacer. Luego pasaron a una clasificación según los elementos, donde tenemos por el sujeto, que pueden ser obligaciones por sujetos determinados o unitarias. Por la pluralidad o cantidad de sujetos que intervienen en la obligación, pueden ser activas, pasivas o mixtas. Pueden ser también mancomunadas y solidarias, que a su vez son activas y pasivas. Por el vínculo jurídico eran civiles y honorarias. Las civiles eran las que estaban reguladas por la normativa o por la ley, y las honorarias eran las que decidían el pretor según las condiciones de honor y moral que para ese tanto estuviera involucrada en la situación que estuvieran juzgando. Y por el objeto pueden ser divisibles, indivisibles, facultativas o alternativas. Y el contenido de dar, hacer o no hacer. La fuente de las obligaciones se dicen que son todos aquellos actos jurídicos que conllevan una obligación. Gallo fue el que estableció la fuente de las obligaciones. En principio tomaba en cuenta dos elementos, como era el contrato y el delito. Luego, en una de sus obras, Gallo estableció que tenía que haber una relación tripartita para que pudiera establecerse o darse una obligación, en donde estaban contenidas el contrato, el delito y el cuasicontrato. Sin embargo, a su vez, Justiniano estableció posteriormente en sus obras que las obligaciones tenían que contener 4 elementos para que se diera la obligación, como era el contrato, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. En este sentido tenemos que los contratos o contratos son aquellos actos jurídicos que fueron tipificados como tales y que obligan a los sujetos que intervienen en este negocio o acto jurídico, se obligan a cumplir con tal obligación. Los cuasicontratos es una especie de contrato, pero no contiene todos los elementos que el contrato contiene, valga la redundancia. En este caso no existe la voluntad, deriva de un hecho, pero no hay una voluntad de las partes. Y los cuasidelitos son actos realizados ilícitamente que no conllevan a ser un delito como tal, pero sí nace una obligación por parte del actor. También tenemos lo que es la gestión de negocio, en donde una persona llamada gestor interviene en los actos o negocios de otra persona sin el consentimiento de este. En este caso existen ciertos requisitos para que se dé una gestión de negocio. El primero es que tiene que ser favorable a la persona que se le está haciendo la gestión de negocio, y la segunda es que el gestor de negocio no puede lucrarse de los actos que realizare por esto. Los efectos de la gestión de negocio en la obligación de gestor es que está obligado a realizar todas las actividades que el negocio conlleve como tal, y tiene que actuar como un buen padre de familia, como un excelente padre de familia. Solamente se va a limitar a la culpa y al dolo cuando sea su culpa. Debe transmitir
las cosas como lo hubiese recibido y con todas las cosas que ésta realice o tenga como frutos civiles o no civiles. Y debe ceder el dominio de las acciones de las cosas cuando el dueño del negocio jurídico intervenga. Las obligaciones del dueño es que debe indemnizar al gestor por todos los gastos que haya incurrido durante la gestión del negocio. Luego tenemos el pago de lo indebido, cuando es una persona paga algo que no está obligado porque no lo debe o paga más de lo que debía pagar. En este caso se tiene que dar la repetición por parte de la persona que haya recibido tal pago. El enriquecimiento injusto es cuando por medio de actos que no son jurídicos existe un enriquecimiento por parte de una persona. En este caso estaríamos hablando que no existe un negocio jurídico que dio pie al nacimiento de ese enriquecimiento. Ahí estaríamos frente a un enriquecimiento injusto. La comunidad es la relación obligacional o obligatoria que nace entre varias personas o sujetos de forma hereditaria o de forma por consenso. En este caso, cuando estamos hablando de copropietarios, cuando son varios sujetos dueños de una misma cosa. Y la aceptación de la herencia es cuando el heredero se obliga a cancelar o a pagar todas las obligaciones que la herencia lleva consigo arraigada. Luego tenemos lo que son los delitos, que son aquellas acciones que derivan de los hechos ilícitos tipificados penalmente. Nacen en el derecho romano a cargo del autor de la obligación, es decir, del sujeto activo, a pagar la pena pecuniaria, es decir, en valor económico, en favor de la víctima del delito. La evolución del delito en Roma nace en el derecho antiguo con la ley de las 12 tablas, cuando se dividían los delitos en públicos y privados. Entre los públicos teníamos lo que era el perjuicio, el incendio, la infidelidad, el falso testimonio y todos los delitos contra la nación o contra el Estado. Y los privados era el furtum, la injuria, la rapiña y todos los daños ocasionados a la moral. Luego viene la época clásica, en donde en esta época aún persistían los delitos privados y públicos, pero se ingresan nuevos delitos que van a proteger lo que serían los homicidios, el sicariato, todos los que son delitos contra la patria. Los delitos privados en esta época se modifican, sin embargo, la injuria lo que hace es que implementa una nueva modificación a un mayor nivel de alcance de la injuria. Ya no solamente es a los hombres, sino también abarca a la moral de la mujer y todos los daños que se dan. Y los cuasidelitos, Justiniano consideraba como aquellos cuando el juez hizo suyo el caso, cuando el propietario de una casa tiraba objetos fuera de esta, cuando colgaba cosas que podían ocasionar un daño. Ahí se estaban considerando los cuasidelitos porque se tipificaba o se hacía materializable un delito.